un poco sobre tu trayectoria y algunas de tus exposiciones más recientes. Entonces Sí, ya, muchas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto esta invitación pues este ejercicio de comunicación que tenemos entre Art Latino y los artistas que formamos parte de este proyecto. Eh, lo interesante de estas visitas es no solamente platicar con los artistas, sino tal vez conocer un poco el entorno y el espacio de trabajo. Y, y, y bueno, pues me gustaría iniciar mostrándoles un poco unos videos y unas imágenes de unas piezas recientes que estoy haciendo y que me van a hacer el favor de compartir por ahí. No sé si aquí inicia. ya acá están los videos. Gracias. Son muy breves y lo que muestran es un poco el proceso detrás de una serie de obras que he estado desarrollando, que es una integración de varias disciplinas, pero bueno, básicamente es un cruce entre disciplinas de pintura y arquería. Y ahorita voy a platicarles un poco más al respecto. Lo que estamos viendo son herramientas de grabado que también me sirven, ruletas, puntas, también me sirven para hacer marcas y una especie de bruñido que se usa en grabado, pero que para este tipo de piezas funciona muy bien. Es parte de la cocina o del preparado de las piezas, la parte que para mí es muy importante, que es todo el oficio de la pintura, que lo considero un laboratorio de experimentación bueno, con toda la tradición del oficio de la pintura. Después hay otro por ahí una imagen o otro video, no sé qué es lo que siga, que va mostrando la evolución de esta pieza. Exacto, esta es otra de las fases de desarrollo de la pieza en la que se va bruñendo y se le va sacando brillos al polvo de grafito, que es el elemento principal de esta pintura. Después vamos a ver, me parece que viene una imagen o un video de unos disparos de flecha. Y está en cámara lenta. No sé si se pueda poner el audio del video. Bueno, la ventaja, bueno, se ve en cámara lenta para que se vea un poco la trayectoria de la flecha y el impacto sucede en el bastidor que estaba preparando. Y después tenemos una imagen o dos del resultado de las flechas que han impactado al cuadro. Ahora lo vamos a ver. Es para mí una especie de bosque, como una forma de construir la pieza, ¿no? A pesar de que es a distancia y generando orificios o haciendo surcos en la piel, en la superficie del cuadro. Y por último hay un video que también es de una pieza ya terminada, y en el cual vamos a apreciar pues, algunas calidades pictóricas y el efecto de las flechas en la superficie del lino del cuadro. ¿Se puede compartir ese video? Ya son todos los videos que mandaste. Ok. Bueno, entonces les voy a mostrar, me voy a parar para empezar a mostrarles justo la pieza que quería o resultante, que es esta.
Entonces, quería mostrarles parte del proceso de cómo se formó esta pieza y de todas las calidades, pues, tradicionalmente pictóricas, ¿no? Es una pieza bastante abstracta, pero que tiene estos brillos naturales del polvo de grafito, los orificios de los impactos de la flecha, y resulta en una especie de paisaje. O sea, toda esta serie la he titulado Constelación, y es una investigación que he llevado a cabo durante este tiempo de pandemia, que ya son bastantes meses, pero bueno, la serie ha ido creciendo, entonces cada uno de estos cuadros tiene pues cierta particularidad, no es una serie realmente uniforme, estoy tratando de entender estos procesos y estas variaciones posibles, de otorgarle el sentido a toda la pieza como un políptico y que pueda tener el nombre de constelación. Y cuando me refiero a constelación, por un lado me refiero a la ubicación realizada por estos impactos de flecha en el espacio del bastidor, y al conjunto de piezas formando un políptico. Esta no es la formación final, serán todas haciendo otro tipo de composición. Y bueno, yo creo que también es importante mencionar que de dónde viene este interés por incluir la práctica de la arquería, y es que mi trabajo ha tenido siempre una característica que es el tránsito entre fronteras de medios, sea gráfica, pintura, intervenciones para sitio específico, instalaciones, la práctica de la docencia también, y la práctica de la arquería, que es una disciplina que me ha acompañado durante 20 años y que me ha servido como una disciplina, me ha servido como parte de crecimiento artístico, personal, mental, intelectual. De esta forma, me pareció coherente hacer una integración de los medios que me han acompañado, y por eso he realizado algunas piezas. La primera imagen que vieron del piano intervenido con flechas es una coautoría que hice con el maestro Javier Álvarez, en donde yo disparaba cierto número de flechas al cuerpo de un piano, y simultáneamente este objeto, que ya dejó de ser un instrumento tradicional para convertirse en un transmisor, era monitoreado o microfoneado por el maestro Javier Álvarez, y en el mismo momento, es decir, de manera simultánea, él hacía composiciones con los sonidos emitidos por el piano y los impactos de la flecha. De tal suerte que se generó una pieza sonora, una pieza electroacústica, que me remite al sentido del espacio invadiendo, perdón, el sonido invadiendo y dibujando una nueva arquitectura en el espacio donde sucedió la acción. Mi trabajo siempre ha tenido que ver con el espacio, la ciudad y la relación del individuo con la ciudad o el entorno que habita. Y esta acción me permitió generar nuevas reflexiones y nuevas piezas. Un ejemplo de las piezas que resultaron posteriormente a esta acción es esta, por ejemplo. Voy a voltear nuevamente la cámara para que puedan verla. Y es para mí la representación de la arquitectura sonora que generó esta acción. Una forma abstracta, tanto geométrica de reflexionar o pensar la arquitectura sonora. Continuando con esa misma serie, hice este diagrama o esta pieza con letracets, tinta blanca sobre papel negro, y me remite a los ciclos y a los procesos rizomáticos en la producción de obra. Como si pudiera ser graficable la arquitectura, las intenciones,
entendiendo a la flecha como extensión de la voluntad, y bajo ese principio es que he estado desarrollando esta pieza. Pero bueno, algo interesante es compartir con ustedes el espacio del estudio, que está en Mérida, en Yucatán, y es un espacio muy interesante, con buenas entradas de luz, bastante amplio. Es un muy buen estudio que comparto con Samia Fara, que es mi esposa, y que es arquitecta y artista visual, y ahora esta es su mesa, y está llevando a cabo unas animaciones a partir de pintura. Entonces, cada cierto tiempo vaciamos de cuadros que se van llenando y se van acumulando, los mandamos a la bodega o a exposiciones, museos, galerías, donde sea requerida la obra, y posteriormente vamos llenando nuevamente las paredes con otras obras. Y como verán, aquí vamos a ver el conjunto de piezas de esta pared, por ejemplo, en donde hay unos ensambles, que también es una serie amplia que he estado haciendo y que me remite a una especie de maquetas arquitectónicas. Una de ellas, visible aquí, es la tapa del piano que fue intervenida y posteriormente ensamblada con otros elementos. Como parte de esta serie o reflexiones de las intervenciones con el arco y la flecha, realicé este fotocollage. Si hacemos un acercamiento podemos ver la pieza original, por ahí se ve el piano y el arquero, que soy yo, en una antigua estación de ferrocarriles en Yucatán. Y el sentido de este collage es una deconstrucción o una manera de representación fractal del evento. Al no poder representar el audio en una imagen bidimensional, me concentré en replantear la vivencia. Esta es otra pieza de la misma serie. Esto es un panel de metal con algunas cargas de óleo y impactos de flecha. Pero bueno, lo interesante de este tránsito entre medios es justamente los caminos que va tomando la obra. Una de ellas es esta pieza, que es de una serie que se llama Infraleve, y es un bastidor de aluminio bastante pulido, aunque no al grado de llegar a ser un espejo, y unas transferencias, una composición que también me remite al espacio y a la relevancia del espacio no habitado, como un silencio o una pausa. Mi trabajo tiene una buena carga de grabado. Siempre me ha acompañado ese medio y considero que ha sido el medio rector de mi trabajo. De ahí es de donde ha bifurcado a la pintura y a otros medios. En este caso esta pieza se llama Polifonía y es un grabado a 2 placas. Les voy a mostrar un poco el Chernobyl del estudio, que bueno, es... Emilio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Priscila, encantado. Ahorita que estás diciendo que mucho de tu obra es como este tránsito entre medios, o sea, tú empiezas con una idea, o sea, por ejemplo, esta serie de constelaciones, o sea, ¿cómo es que te planteas las ideas para empezar a crear o conforme vas transitando estos diferentes medios vas, pues ahí uniendo y se va formando la idea, o cómo es ese proceso? Sí, en el caso de la serie Constelación es un brote a partir de la acción del piano. Pero previo a la acción del piano lo que tenía era unas incursiones con Javier Álvarez, que es músico, y unos disparos a sus partituras y que habían sido impresas en papel albanene y atrás había puesto unos patrones de costura o unas gráficas distintas. Entonces, esa fue mi primera aproximación en el intento de integrar la arquería con otros medios. La pieza del piano
marcó una pauta y abrió una puerta a nuevas reflexiones. Y de ahí, pues, suceden estas piezas negras, como la arquitectura sonora, y esta otra pieza, que no tiene que ver necesariamente, pero sí fue posterior, es un regreso al grabado. Entonces, de alguna manera, siempre en el retorno al medio de la pintura o del grabado, hay un aprendizaje, si no visible en primera instancia, hay una huella identitaria que se va acumulando, que me va permitiendo este rastro, siempre con la intención de continuar estudiando el espacio que nos rodea y la relación del individuo en su entorno. Te puedo contar que un regreso a la pintura, después de estas acciones y de reflexionar en los distintos layers de la arquitectura sonora, el regreso a la pintura, es decir, incluyendo color y el mismo medio, es esta pieza, me voy a alejar un poco para que la puedan ver, y es, mide 1,90 por 1,30 y se llama Espacio Resultante de Arquitecturas que se encuentran. Entonces, he reflexionado no solamente en representar la arquitectura como bloques sólidos, sino como una abstracción, ¿no? La idea y su abstracción. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, como una arquitectura sucediendo o de alguna manera cobrando un sentido más orgánico. Se ven elementos un tanto geométricos como estos tonos y espacios triangulares con un aspecto cromático gris, muy tenue, que permite la sobreposición de otros layers, como el naranja, por ejemplo, ¿no? Que si bien tiene elementos rectos geométricos, también suceden algunos elementos o dibujos o diagramas más orgánicos. Y sucede al mismo tiempo esta pieza paralelo que esta otra. Entonces, por un lado estoy investigando lo de la pintura con grafito, que es todo un oficio muy distinto que la pintura con óleo, al mismo tiempo algunas piezas de grabado, algunas reflexiones en papel, algunas piezas más chicas que me permitan otro tipo de reflexión, como estas, en donde delimito o vuelvo mucho más visible los impactos. Como verás, mi investigación me permite transitar por medios sin convertir una serie en similitud física, ¿no? Me gusta entender y respetar cada uno de los medios, aunque ya inmerso en el trabajo, se borran estas líneas de frontera entre medios. Creo que estoy respondiendo más a la necesidad de cada pieza o de esta investigación acerca del espacio que al oficio propio de cada medio, ¿no? Ajá. También es interesante pensar que este principio de tránsito entre medios es una de los argumentos que siempre me han acompañado en la docencia. Yo tengo a mi cargo el taller de gráfica en medios múltiples de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, aquí en Mérida, y en pleno siglo XXI tengo artistas que están aprendiendo el oficio del grabado, ¿no? Es decir, aguafuertes, aguatintas, el grabado tradicional. Pero para mí la docencia o el taller de grabado como docente es una oportunidad de detonar, de propiciar la voz autónoma de los estudiantes bajo mi tutela, y para ello siempre me he preocupado por
generar artistas críticos que puedan conocer y transitar entre distintos medios y en general en distintas actividades, ¿no? O sea, también la gestión de proyectos o la curaduría, la generación de espacios independientes, ¿no? Estos asuntos que no se enseñan comúnmente en la escuela y que a partir del diálogo, del ensayo, de las prácticas, van formando a una generación de artistas. Y menciono esto porque hay una reflexión que ya he mencionado anteriormente, una reflexión y que me parece importante subrayarla, ¿no? Considero que como artista el impacto que tienes en tu contexto sucederá con la obra. Esto puede suceder de manera no inmediata, el acceso a los museos, a las galerías, a las revistas, a la crítica especializada lleva tiempo y es un camino largo y que ha sido muy disfrutable en la mayoría de los casos. Pero hay también una conciencia en mí como artista de impactar mi contexto de una forma permanente, directa, inmediata, y es por medio de la docencia. De esta forma, me parece que hay una aportación a la sociedad a la que pertenezco y una retroalimentación, porque no es unilateral, no es de una sola vía, ¿no? La educación siempre es un acto de ida y vuelta, de retroalimentación entre los alumnos o artistas en formación, como me gusta pensarlos, y el artista que funge en ese momento como docente. Me parece muy bonito esto que dices como sobre la retroalimentación, o sea, de la construcción del conocimiento a partir de, pues, del compartir, ¿no? Y de cómo enseñar este interés tuyo como de una mirada crítica y de trabajar en diferentes medios. A dimensión, o sea, como tú como artista, cuando haces tus piezas, o sea, ¿qué piensas o qué te gustaría o qué crees que se lleva la gente al estar frente a alguna pieza en particular o que digas, pues yo cuando hice esto, la verdad, quería dejar este es el mensaje que quiero que se lleven cuando lo ven, así lo hice pensando en esto y esto es lo que quiero que la gente entienda o se lleve viéndola? Bueno, pues para ser muy honesto, siempre he sido bastante egoísta en el aspecto de qué quiero comunicar. En realidad, me considero el primer espectador de la obra y si funciona para mí, entonces será expuesta. No pretendo ni nunca he pretendido mantener o transmitir un mensaje de alguna manera lineal, evidente, descriptiva, ¿no? Me parece que esto es en parte porque mi misión en la producción del arte o de mis piezas no pretende ser didáctica. Es decir, muchas veces entiendo que algunas piezas pueden ser un tanto herméticas, que tal vez se necesita un poco de información previa o tal vez una relación con informaciones de otros medios como la propia arquitectura, ¿no? Pero también considero que la buena pintura va a hablar sin tener que ser descriptiva, figurativa o sin un texto de sala a un lado. Y bueno, esto que te digo de que muchas veces el mensaje no es a priori y muchas veces la lectura sucede cuando la obra ha sido terminada, me ha pasado muchas veces, ¿no? He aprendido a leer en la obra los verdaderos deseos o pulsiones que sucedían durante la construcción de las piezas. Tengo una intención y una investigación que es de lo que hablábamos hace rato, acerca del espacio, la arquitectura, la relación del individuo con su entorno, pero no trato de estarla ilustrando. Y para regresar un poco o ser un poco más claro en esto, voy a voltear nuevamente,
y hablarte de las reflexiones que me ha generado esta serie, ¿no? Como un breve ejemplo. Para mí la serie de Constelación no es solamente la comprobación de que puedo integrar distintas disciplinas y obtener una pieza. La serie de Constelación yo creo que me habla más del individuo. El primer individuo del que me habla no es el ser humano como género, es de mí mismo. Es decir, una especie de fragmento de un sueño, de una introspección, de un paisaje que si bien es limitado en colores, no necesita más, ¿no? Hay una armonía, un orden en este caos aparente, ¿no? La búsqueda de espacios utópicos que no necesariamente sean reconocibles. La formación de piezas que pueden considerarse más un gesto poético que la traducción de un texto o un mensaje. Ok. Oye, Emilio, ¿por qué no nos platicas cómo es un día en tu estudio? O sea, o cuál ha sido el máximo de horas en las que has estado trabajando al mismo tiempo, no sé, el día a día ahí en tu espacio creativo. Bueno, pues es casa estudio, entonces es bastante cómodo poder despertarte y preparar café y ponerte a trabajar, ¿no? O no tener que desplazarte al estudio, porque eso implica un horario o por lo menos un límite. Una vez que sales del estudio, se acabó la producción hasta el día siguiente y en este caso muchas veces estamos trabajando sábados, domingos, en realidad, y más ahora en estos meses no hay días de la semana, ¿no? El trabajo se divide entre producir, reflexionar, escribir, hacer un poco de burocracia cultural en la compu, es decir, mandar portafolios, actualizar listas de obra con las galerías que trabajo, gestión de algunas exposiciones que a veces curo, preparar las clases, convivencia en línea o directo con mis alumnos, pero pues un día normal de trabajo puede ser la concentración en una sola pieza y en algunos casos trabajar varias piezas simultáneamente. Es decir, ir trabajando varios cuadros con la conciencia de que cada uno va a ir cobrando una personalidad propia. Ese fue el caso de estas piezas. En el caso de esta, pues exigió toda la atención en esta pieza porque... Eso está increíble. Muchas gracias. Porque realmente es una pieza que se va construyendo en el camino, en una reflexión constante, sin una imagen clara de lo que va a terminar. Y creo que también la arquería me ha servido para eso, para saber en qué momento dejar una zona de pausa o silencio, que son las zonas más abiertas, o en qué momento este caos puede llegar a ordenarse, ¿no? Después de esta pieza hice esta otra, que es de la misma serie, ahora se las voy a mostrar, pero con otro fondo, es como otra composición, otra capacidad cromática de temperaturas o ambientes, y exige nuevamente ir sobreponiendo layers, ser preciso, aunque no predeterminado, confiar en la intuición o en todo el bagaje que me ha acompañado, es algo similar al acto de tensar el arco, respirar y soltar la flecha. O sea, hay un vínculo entre ellos. Y muchas veces entre pieza y pieza o entre pintura y pintura, trabajo algún grabado. Aquí tenemos una lámina que está rayada con punta seca, no se ve muy claro, tal vez un poco. Pero bueno, esta misión de reflexión constante siempre está acompañada de la acción.
tengo la convicción de que una forma de investigación sucede en el acto creativo, no solamente en la investigación teórica o en las investigaciones tradicionales, ¿no? Considero la producción como una manera de investigación y lo que me ha permitido estos cruces o brotes rizomáticos entre la obra. Somos muy celosos de nuestro tiempo. Para nosotros este tiempo de cuarentena ya alargada de Walking Dead ha significado una beca de residencia, ¿no? Una residencia de producción. Hemos producido, creo que más que en otros meses o más que el año pasado, y es porque estamos concentrados en la producción, no tenemos que desplazarnos a la escuela o a otros lados. Nuestro tiempo se divide en producir, reflexionar, registrar la obra, cocinar, en fin. Ha cambiado mi vida mudarme a Mérida desde hace 6 o 7 años. En México tenía un taller de grabado que también fue una gran escuela porque trabajé con muchos artistas y ahora tengo la posibilidad de concentrarme en estas investigaciones que no tienen asegurado, es decir, por ejemplo, las piezas de las flechas o los ensambles, ¿no? No había asegurado un puerto seguro o una pieza realmente lograda, ¿no? Lo único que tienes asegurado en estas inclusiones es la posibilidad de que algunas piezas no funcionen, pero también son necesarios estos saltos al vacío y estas piezas procesuales, estos elementos que también van enseñándote, van depurando no solamente el oficio, sino también la mente. Ok, muy interesante. Oye, nos están preguntando que si nos podrías explicar tu obra bajo el esquema rizomático y cómo se liga esto con la arquitectura sonora de la que hablas en tus obras. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, para hablar de los procesos rizomáticos del trabajo, de la obra, podría pensar en una serie de piezas que sucedieron como un estudio, un análisis de la arquitectura a partir del grabado. Y si vemos ese eje o esa columna vertebral de series de grabados, vamos a poder ver, si pudiéramos ver simultáneamente lo que sucede en dibujo, en pintura, es ciertas posibilidades o puertas que se presentan a partir del desarrollo o de los hallazgos en el oficio y en el trabajo o en la obra terminada, ¿no? Al generar un tránsito entre la pintura y la gráfica, es decir, como esa pieza que vemos ahí, que la considero un tránsito bastante visible. ¿Por qué razones? Porque el soporte es un metal que pertenece más al soporte del grabado, porque la pintura ha sido despojada de cuestiones cromáticas y solo ha quedado el blanco y negro, o más bien el negro, porque los elementos que lo habitan han sido transferidos con procesos que responden más a la gráfica. Bueno, este es un tránsito entre pintura y gráfica que me permitió entender o reeducar mi mano y mi mente en ambos oficios. El proceso rizomático sucede al permitir nuevas posibilidades, nuevos brotes, y en ese sentido están los ensambles, pero bueno, antes de estos ensambles, que son como maquetas arquitectónicas, está la acción del piano. La acción del piano es para mí un buen ejemplo de un brote rizomático. O sea, no había nada que antecediera más que la intención
bueno, obra en pintura, en instalación, en gráfica, en intervenciones para sitio específico, pero no había nada que antecediera esta integración de la arquería o esta intervención en tiempo directo bajo la coautoría de un músico electroacústico. Creo que esta concreción de pieza es para mí un brote rizomático importante. Es para mí la manera de incursionar en el arte sonoro, de entender el espacio como paisajes sonoros también, ¿no? Y al regresar a la pintura, considero que no es tan, no es con tanta soltura el regreso como si fuera el siguiente cuadro, ¿no? Hay algo latente que es este brote rizomático que debe de asentarse. Si no, las pinturas se parecerían a las anteriores que había hecho, a las de las series anteriores. Ahora, si viéramos, tengo unos esquemas no a la mano, pero que después puedo compartir con ustedes en la página, en donde se ven simultáneamente en una sola imagen la serie de grabados, lo que sucede paralelamente en pintura, lo que sucede en otro tipo de pinturas, en dibujos, en objetos tridimensionales. Todo eso para mí ha sido de un tiempo para acá resultado de brotes rizomáticos, es decir, de posibilidades de desarrollo de la obra. No todas las puertas que se presentan son abiertas. También hay que saber seleccionar qué caminos tomar, porque no generan una sola pieza, sino que por lo general generan una serie. Ok. ¿Algo más que nos quieras platicar sobre tu estudio? Datos curiosos sobre... Datos curiosos de este estudio. Bueno, pues todo el año tiene muy buena luz. Tenemos unos ventanales muy grandes y lo que tenemos durante el año son distintos atardeceres. En este momento, que es, o sea, son 7 y cacho, casi las 8, el cielo se vuelve trágico y en esta estación hay unos morados, violetas, el cielo es cambiante, es un estudio que se vuelve distinto en el invierno que en el verano. Tenemos unos ventanales que dan al jardín y que de alguna manera también se siente una expansión, una amplitud en el espacio. Es interesante compartir el estudio con Samia y el diálogo que tenemos. Samia estudió arquitectura, aunque ahora después estudió una maestría en arte y ahora es docente en arte y pintora y grabadora. Y bueno, yo estudié arte y mi camino de producción me ha llevado a la arquitectura. Por lo cual, creo que los diálogos y comunicaciones, intercambio de ideas y de procesos siempre es muy interesante con Sam. Muchas gracias. Ajá, ¿qué ibas a decir? No sé cuánto tiempo llevamos, pero ¿tienes alguna otra pregunta? Pues no sé si alguien más tenga otra pregunta, pueden preguntar, pero yo sí te iba a preguntar, ahora que mencionas este compartir de estudio con Sí. Sania, ¿qué tanta culpa le atribuyes a que haya acabado tu interés o tu trabajo? O bueno, no sé, ¿crees que tiene una influencia como fuerte en tu interés por este trabajo de los espacios y cómo pues se intercomunican con esas disciplinas que los dos practican? Sí, pues sí, seguramente. No sé si tanto en la arquitectura, pero en el entendimiento de la arquitectura, sí, definitivamente. Hay la posibilidad de construir, de reflexionar, de pensar en voz alta.
o sea, hablo de que soy el primer espectador, pero por supuesto también está Sania, que es una cómplice, es una parte mental que me acompaña y en la cual confío mucho y es recíproco, ¿no? Hay una complicidad en los procesos, la posibilidad de sentarnos, reflexionar, leer lo que hemos obtenido, los caminos hacia donde se dirige la producción. Todos estos aspectos me parecen muy interesantes. Y bueno, esta es la Ok. parte de afuera del estudio y el atardecer. Wow. Ahorita está un poco nublado, pero de repente se ven unos violetas impresionantes. Sí, yo alcanzo a percibir ahí justo unas violetas como Sí, lila por y ahí. el gris. Qué bonito. Qué, qué bonitos atardeceres. Muchas gracias. Pues bueno, ahora para los que nos están viendo, no sé si hay algo más que quieras agregar, Emilio. Pues a mí me da mucho gusto esos ejercicios de reflexión. Yo creo que la obra no solamente tiene la función de ser apreciada, o sea, es interesante conocer a partir de estos diálogos algo más, aspectos que no son visibles en la obra o que no los contienen, ¿no? Sobre todo pensando en el proceso de los artistas, procesos de reflexión, en el día a día, no sé, en la manera en que piensa y va evolucionando el trabajo a la par que el individuo, ¿no? Porque es un crecimiento simultáneo. Claro, me parece muy, muy importante esto que dices. Bueno, pues si ya no hay nada más que agregar, solo compartir aquí con quienes se nos unieron hoy a curiosear y aprender un poco más de la obra de Emilio. Vamos a compartirles un catálogo donde viene la obra que tenemos en el latino de él. Y bueno, nada, agradecerles a todos muchísimo su tiempo, estar aquí abiertos y dispuestos a conocer a profundidad un poco de las ideas y de las cosas que suceden detrás de las piezas que vemos, ¿no? Que siempre hace, yo creo, más enriquecedora la experiencia. Y nada, muchas gracias, Emilio, por compartir, por abrirnos las puertas de tu casa Gracias, en, Priscila. en forma virtual, que es lo que hay ahorita. Y nada, estamos en contacto y muchas gracias por haberse unido el día de hoy. Gracias, Priscila, y gracias a todos los que nos ven. Gracias, Emilio. Un abrazo y seguimos viéndonos. Abrazo para todos. Chao. Chao.